Buenas, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, vengo a hablarles rápidamente de educación vial para que conversemos, para contarles un poquito acerca de qué es lo que estamos haciendo y qué pasa con esto de la seguridad vial o de la inseguridad vial. ¿Dan educación vial en el aula? ¿Sí? ¿No? ¿Algunas sí? ¿Algunas no? Bueno, nosotros estamos intentando que la educación vial cada vez llegue a más aulas, que se sostenga y que sea parte del contenido que los chicos ven en la escuela. ¿Por qué? Porque tenemos un problema enorme en las calles, ustedes lo ven, en las avenidas, en las salidas de las escuelas, en la nocturnidad, en las rutas, en las autopistas, y ese problema tiene que ver con vidas humanas, pérdidas de vidas humanas, lesiones graves que modifican el resto de la vida de las personas, principal causa de muerte de los jóvenes, 3 de cada 4 siniestros viales participa alguien con consumo de alcohol, 3 de cada 4 siniestros participa una moto, el no uso del casco en la moto. Son diferentes cuestiones que ustedes verán, la violencia vial, la discusión, quién pasa en la bocacalle es quien tiene el auto más grande y no quien, según la ley de tránsito, puede pasar. Y toda esa violencia vial hace que muchas personas pierdan su vida en la República Argentina. Los que estamos en seguridad vial nos la pasamos diciendo, o ustedes habrán escuchado hablar del cambio cultural, de los niños que incorporen otros hábitos y que el día de mañana lleguen a ser conductores más responsables. Y la verdad que estamos esperando todos ese cambio cultural, pero la verdad que si no lo abordamos de manera seria y sostenida, el cambio cultural no va a llegar. Un poco lo que decía Gabriel, quien estuvo un par de charlas atrás, cuando él mostró la foto y dijo que el chip de la tecnología se lo ponemos nosotros a nuestros niños y veíamos al bebé haciendo malabares mientras tocábamos la computadora. Eso también pasa en lo que tiene que ver con la conducción, con la forma en que transitamos en la vía pública. Los chicos maman lo que nosotros les mostramos, cómo nosotros manejamos. De hecho, la mayoría de las personas de nuestra edad aprendió a conducir con lo que le enseñó el padre, con sus vicios, con sus malas prácticas. Copiamos lo que vemos en la vía pública y bueno, todos también sabemos que el chico absorbe y es el que más respeta y el que más nos pide que nos pongamos el cinturón y que no podemos hacer esto, pero a la vez ve el ejemplo de los padres, con lo cual tenemos un problema grave que tiene que ver con el ejemplo y nosotros apostamos a que este cambio cultural se dé y que las nuevas generaciones lleguen a vivir la vía pública de una manera más responsable, más solidaria, y para eso tenemos que trabajar en educación. Le pedimos algo más a la escuela, le pedimos algo más a los docentes, pero es necesario que entre todos tratemos de hablar de lo que tiene que ver con esto de transitar la vía pública desde un lugar consciente y no desde la ley del más fuerte o que se pueda hacer todo. Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial presentamos el Plan Federal de Educación en el 2021, en un año de pandemia, de virtualidad, capacitamos alrededor de 25.000 docentes por puntaje, luego de acordar con cada Ministerio de Educación, hicimos una capacitación de 20 horas cátedra y pudimos capacitar a los docentes. Nosotros queremos que la educación vial se dé en la escuela y se dé con el docente. La verdad que en algunas localidades donde va el bombero, donde va el inspector de la localidad, donde va una ONG, y son cuestiones que sirven cuando no podemos llegar, pero a nosotros nos interesa que la educación vial se trabaje con el docente en cada aula. Como ustedes saben, al ser un eje transversal y no ser materia, muchas veces cuesta porque no tiene programa, porque no se evalúa, porque no tiene fechas, pero la verdad es que si lo hacemos de manera seria como eje transversal para ser tomado desde cualquiera de las materias, en cualquiera de los niveles, se puede trabajar un montón todas las cuestiones que ya vamos a ver que hacen a esta construcción de ciudadanía, construcción del espacio público. Fuimos en mayo al Consejo Federal de Educación, que es por ley quien es el organismo instrumentador de estas políticas. Estaban los 24 ministros de Educación y a partir de esa presentación del Plan Federal de Educación, bueno, no está el videito, pero las 24 provincias adhirieron al Plan Federal
y a partir de ahí empezamos un trabajo con cada ministerio provincial. Acá en la provincia de Córdoba estamos firmando en estos días el convenio, y en la ciudad de Córdoba lo hicimos hará cosa de un mes, donde con el municipio de Córdoba, con la Secretaría de Educación del municipio de Córdoba, estamos trabajando para poder colaborar, porque eso es lo que intentamos hacer, colaborar para que podamos facilitar todo lo que podamos para que se pueda trabajar más la educación vial. ¿Qué estamos haciendo? Firmas de convenio con los ministros de Educación. Necesitamos este compromiso, que es algo que quizás parece básico, pero no se hace, y es que con los ministros de Educación podamos avanzar en un plan de abordaje de la educación vial, en esto que les decía que al ser un eje transversal lo damos todos y no lo da nadie, y pasan los años y se aborda para alguna fecha, para el 10 de junio, o cuando hay algún caso resonante en la escuela, pero la verdad que no tiene continuidad ni tiene abordajes fuertes como para trabajar en esto que es un cambio de conducta. Avanzamos hoy con 20 provincias trabajando en el plan. Lo que llevamos adelante son talleres para supervisores y directores escolares. Queremos que con ellos podamos construir este lazo con los docentes, que ellos los respalden, que respalden a los docentes, que sepan qué se está dando, que puedan colaborarles y acompañarlos en esto de trabajar la educación vial en el aula. Seguimos capacitando docentes de los 3 niveles, en algunas localidades con charlas, en otras lo que apuntamos es que pasen a la plataforma virtual y que puedan formarse en esas 20 horas de recorrido. Y charlas de sensibilización para jóvenes de 4., 5., 6. año, ellos, el público más vulnerable que empieza a vivir la vía pública desde un rol más protagónico, empieza a sacar la licencia de conducir, vive la nocturnidad y demás. Con ellos ya empezamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con los factores de riesgo y poder trabajar desde ahí. Después de haber terminado el 2021 con 25.000 docentes aproximadamente que terminaron el curso de las 20 horas, hicimos una encuesta en donde veíamos y ellos manifestaban que la dificultad más grande la tenían a la hora de preparar la clase. Cómo preparar y trabajar educación vial desde física, cómo hacerlo desde matemática, cómo hacerlo desde lengua, cómo hacerlo desde expresión corporal, desde las materias de ciudadanía. Y eso de tener obviamente toda la noción y las herramientas pedagógicas y haber incorporado cuestiones de educación vial, pero no por ahí poder visualizar cómo hacer para trabajarlo. Desarrollamos contenidos que van a llegar a la ciudad de Córdoba, que están ya para descargar de manera digital. Son 4 libros prácticos, uno para nivel inicial, que son canciones que hablan de la movilidad, del espacio público, del tránsito, del pasajero, del peatón, y a partir de ahí hay actividades para hacer en todas las materias. Bueno, el de inicial para trabajar desde distintos abordajes, el de primaria, el que nosotros realizamos son también trabajos prácticos para hacer desde las distintas materias, y hay un libro para primaria que hicimos con Luis Pesetti. Son 7 canciones que él compuso para este libro, que hablan de la movilidad, del transporte público de pasajeros, del transporte escolar, de si chateamos cuando manejamos, etcétera, etcétera. Y hay una guía de actividades para que los docentes puedan trabajar con esas canciones. Y por último, un 4.º libro para secundaria. Este libro de secundaria empieza a mostrar y a hacer trabajar lo que tienen que ver con los factores de riesgo: conducción, alcohol, nocturnidad, uso de casco, velocidad y demás. Los libros son todos prácticos, ponemos el celular con el QR y nos despliega un video, una actividad, un abordaje, con lo cual son bastante fáciles y accesibles para hacer trabajar a los alumnos. ¿Cuál es nuestra mirada de la educación vial? El 90% de los siniestros viales que ocurren en el país tiene que ver con errores humanos, ¿sí? Nosotros no hablamos de accidente, hablamos de siniestro vial o hecho vial. Le estoy dando la espalda. ¿Por qué no son accidentes? Porque la verdad que los hechos que ocurren de manera azarosa o de manera trágica
porque ha ocurrido algo que nos excedió a nosotros son muy pocos. O sea, que alguien vaya manejando y se le caiga un puente no ocurre muy a menudo, ¿sí? Entonces, el accidente por sí solo no se produce en casi ninguno de los hechos viales. Lo que sí ocurren son hechos viales o siniestros viales que tienen que ver con malas decisiones que toma el conductor. O por haber tomado una botella de vino antes de salir a la ruta, o por no haber revisado y salir con las ruedas lisas, o por querer llegar rápido y pasar una doble línea amarilla en una curva, o por manejar a 150 kilómetros por hora, o por un día de niebla manejar a 120 como si fuese un día que se puede ver bien, con lo cual estos errores humanos hacen a que, constituyen el 90% de los siniestros viales. Entonces, ahí vemos una posibilidad de trabajo, una posibilidad de abordaje, porque tenemos que trabajar sobre la conducta humana, tenemos que poder potenciar esto de cuidar la vida y que el auto mal usado es peligroso y que nosotros tenemos que cuidar nuestra vida y la de los demás, que la vía pública es un lugar donde transitamos con personas o vehículos más vulnerables, que está el ciclista, está el peatón, y ahí es donde tenemos que trabajar en la conducta y en los hábitos del conductor. Nosotros trabajamos en control, en sanción, en fortalecer la obtención de la licencia de conducir, en alcoholemias y en un montón de cuestiones. Pero la educación es primordial para generar buenos hábitos para la generación que viene y que cuando ellos el día de mañana saquen su licencia de conducir no se pregunten un montón de cosas que nosotros nos preguntamos y que ya lo hagan habitualmente y que sepan que si se conduce no se tome y que sepan que hay que respetar la velocidad y que sepan quién pasa en una bocacalle, etcétera, etcétera. Nosotros no hablamos de señales de tránsito, no nos interesa que un chico de 8 años sepa quién tiene prioridad en una rotonda, porque la verdad que a los 8 años no va a manejar, es pasajero, es peatón, no queremos que conduzcan los chicos de 11 años. Nosotros hablamos de construcción de ciudadanía, del respeto por la norma, del respeto por el otro, del respeto por el más vulnerable, y ahí es donde tenemos una coincidencia enorme con el rol de la escuela, de educar y de generar ciudadanos que puedan vivir socialmente, con lo cual todos los abordajes y lo que planteamos se pueden dar en cualquier aula y sirve para hablar esto de la responsabilidad de cada uno en la escuela. Para cerrar rápido, ¿por qué está orientada a la formación ciudadana? Bueno, la educación vial está orientada a la formación ciudadana. No se trata de un saber aislado o circunscrito a la transmisión de normativa, señalética o pautas, de lo que decía recién, sino a esto de construir seres responsables. Brevemente, derechos para circular y vivir en la vía pública de cualquier individuo. Es un abordaje transversal, progresivo y continuo. Necesitamos y sabemos que se pueden dar desde cualquier materia, pero necesitamos que se dé y que no se discontinúe por un cambio de gestión o por una imposibilidad de algún hecho, sino que sea abordajes continuos, permanentes y sostenidos, basada en experiencias, saberes y recorridos de los destinatarios. Cada comunidad tiene su cuestión bien propia y hay que verlas, hay que experimentarlas, hay que contarlas, hay que tenerlas en cuenta. El contexto, no es lo mismo trabajar en el norte del país que en el sur, en zonas donde hace frío y no se usa la moto, en escuelas que están a la vera de la ruta o escuelas que están en el medio del centro de la ciudad, y cada una tiene su cuestión peculiar. Y bueno, una reflexión crítica para una participación segura y responsable de los espacios públicos, que es fundamental para entender que cada uno tiene derechos y obligaciones cuando sale a la calle, de la manera que sea, manejando como peatón, en un colectivo, en taxi o en monopatín. Así que bueno, agradecerles mucho la convocatoria, que podamos hablar de educación vial en un congreso educativo, ya es muy importante, por eso nos interesó mucho estar acá, porque estamos trabajando con la ciudad y vamos a trabajar con la provincia, y porque necesitamos que los docentes, tantos que le pedimos, y le pedimos una cosa más, que se pongan la camiseta de la seguridad vial para trabajar estos temas y que en el futuro tengamos o podamos, ojalá, lamentar menos víctimas fatales y menos jóvenes que se siniestran en la vía pública. Así que muchas gracias.